Bienvenidos nuevamente al programa Su Palabra y Mi Poema. Yo soy Pedro Héctor Rodríguez. Para hoy quiero compartir con ustedes, mis queridos oyentes, el programa número 118 de nuestra serie. El título, A Dios encontró. Quiero comenzar con el poema, pero vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias porque en este día nos das esta maravillosa oportunidad de seguir estudiando tu palabra, de seguir fortaleciéndonos con este estudio, con este alimento que es tu palabra, este alimento espiritual. Como dijo Jesús, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos fortalezca para entender, para poner en práctica y que podamos seguir caminando en este camino de salvación que es Cristo Jesús. En su nombre lo pedimos. Amén. A Dios encontró. Por medio de fórmulas matemáticas, trató un científico de hallar a Dios. Pero su investigación sistemática a un encuentro con Dios no lo llevó. Por medio de conceptos filosóficos, quiso un pensador definir a Dios, pero preso tras barrotes teóricos, el filósofo a Dios no conoció. Por medio de ayunos y penitencias, intentó un monje percibir a Dios, mas de nada valió su persistencia. La presencia de Dios no percibió. Sin fórmula, concepto o penitencia, un tierno niño conversó con Dios. De la mano de su fe y su inocencia, el tierno niño a Dios encontró. Este tema me parece vital. ¿Cómo encontrar a Dios? El científico trató con fórmulas matemáticas. Si bien es cierto que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, como dice el Salmo 19, no hay fórmula matemática o descubrimiento científico que nos permita probar la existencia de Dios y mucho menos encontrarlo. La Biblia da por sentado la existencia de Dios y es algo que hay que hacerlo por fe. El filósofo, aunque el filósofo tenía conceptos, es cierto que la Biblia nos presenta muchos conceptos acerca de Dios. Sí, que Dios es eterno, que Dios creó el universo y lo sostiene, que Dios es omnipotente, que Dios es omnisapiente, etc. Podemos pasar la vida estudiando conceptos acerca de Dios y aún así no encontrarlo. Los conceptos acerca de Dios son importantes, pero no garantizan que vamos a encontrar a Dios, que vamos a tener un encuentro con Él. El monje, bueno, es cierto que la Biblia nos enseña que a veces nuestros corazones están tan en contra de Dios y su voluntad que necesitamos humillarnos ante Dios con ayuno, lloro y lamento. Pero eso no garantiza encontrar a Dios, porque hay quienes ayunaron y no encontraron a Dios. Ahora vamos a ver la experiencia del niño. Solo la fe sencilla como la de un niño puede encontrar a Dios. ¿Por qué? Porque en Hebreos 11 nos dice, voy a comenzar con el versículo 1 y vamos a leer y comentar todo el capítulo 11 de Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción es algo que sí, ciertamente miramos evidencias, miramos a conceptos, buscamos a Dios a veces con ayuno, etc. Y sin embargo, tenemos que tomar la decisión de tener la certeza. Es una decisión que debemos tomar de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Ahora dice aquí, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Vean ustedes, no es que comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, porque sí vemos muchas evidencias allí de la forma en que el universo funciona, y uno dice, ahí está el rastro de Dios, pero es por la fe que comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Así que la fe va primero. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. O sea que
Abel tuvo fe en lo que Dios le dijo. Tuvo fe en que sacrificar el cordero era lo que significaba adorar a Dios, porque significaba creer en el sacrificio del cordero que vendría siglos después, Jesucristo. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Dice la Biblia que Enoc caminó con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Pero no era que él veía a Dios, sino que sencillamente por la fe, tenía una fe y con esa fe tenía comunión con Dios. Fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y eso también podemos tener nosotros. Testimonio de haber agradado a Dios. Si hacemos las cosas que Dios nos manda por el poder de Cristo y del Espíritu Santo en nosotros. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, dice el versículo 6 de Hebreos 11. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Claro, si uno dice voy a ponerme allí por si acaso, eso no sirve de nada. Tenemos que tener la convicción y saber que Dios existe, estar convencido y saber que Dios va a recompensar a los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, noten, la fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Y eran cosas que venían y no se veían. Con temor, es decir, con respeto a Dios, preparó el arca en que su casa se salvaría. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es que la justicia para estar bien delante de Dios viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. No veía, pero estaba seguro de lo que no veía. Tenía la certeza de lo que él estaba esperando. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, habitando en tiendas. Nunca tuvo él un campamento fijo en Canaán. Dice, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, es decir, con su hijo y su nieto. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hoy, ya habiendo recibido la revelación del libro del Apocalipsis, esa ciudad se llama la Nueva Jerusalén. Dice aquí, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Fue un milagro, porque ya Sara biológicamente no tenía la posibilidad de tener hijos, ya había cesado su periodo menstrual, dice la Biblia, su tiempo en que ella tenía su periodo menstrual. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Todo eso por fe. En la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Ya eso lo hemos estudiado, que todo, cuando Cristo venga es que se va a recibir la herencia de la promesa. Entonces dice, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, es decir, teniendo fe y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Abraham no volvió atrás a Saúl de los Caldeos, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Ya la mencionamos, la Nueva Jerusalén. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Vuelvo a repetir la idea de la ciudad. Por la fe, Abraham, sigue con Abraham todavía, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. En otras palabras, él fue a sacrificar a Isaac con la fe de que Dios era poderoso para levantarlo de los muertos. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. También Isaac ejerció la fe. Por la fe Jacob, también él, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José
y adoró apoyado sobre el extremo de su bastón. Él todo eso lo hizo por la fe. ¿Cómo alguien va a prometer un futuro si no tiene fe? Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos que fuesen llevados a Canaán cuando de su pueblo saliera. Él tenía la fe de que esto iba a suceder. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, sin la fe de los padres, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Así que por la fe no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, ahora sí es Moisés el que está ejerciendo fe, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Él tenía fe, porque Moisés tenía un gran futuro en Egipto, pero él se puso de parte de su pueblo Israel, porque tenía fe en las promesas que Dios había hecho, y por matar a un egipcio, entonces, que estaba abusando a uno de sus hermanos israelitas, pues tuvo que salir huyendo de Egipto. Entonces, tenía fe. Él prefirió ir con su pueblo antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Ve? Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. ¿Se acuerdan la salida de Egipto? Él celebró la Pascua por la fe, y allí salieron los hijos de Israel, y su plaga, la plaga no tocó de los primogénitos, contra los primogénitos no tocó la morada de los israelitas. ¿Por qué? Porque aplicaron la sangre. Eso es tener fe en el Salvador. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. ¿Se acuerdan que no tuvieron que pelear para que los muros cayeran? ¿Por qué? Porque tuvieron la fe y rodearon a Jericó según Dios les había dado 6 veces durante la semana y 7 el último día. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los descendientes, porque recibió a los espías en paz. Ella tuvo fe en el Dios de Israel. ¿Y qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Todos ellos por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos, pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. En otras palabras, algunos fueron mártires. Otros experimentaron oprobios, azotes y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, es decir, cortados con un serrucho, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Así que estuvieron dispuestos a sufrir todas las penurias y aún la muerte por fe, porque sabían que el Dios que les estaba prometiendo iba a cumplir su promesa de vida eterna. Estos hombres, de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Me llama mucho la atención ese que dice de los cuales el mundo no era digno. El mundo los maltrató, pasaron penurias y sin embargo el mundo no era digno de ellos. Pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido. Aquí está otra vez. ¿Qué es lo prometido? La patria celestial, la ciudad celestial, como ya vimos en versículos anteriores. Porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hoy nosotros tenemos la misma promesa, la ciudad celestial, Cristo viniendo. Y todo eso por la
fe. Y eso no se logra ni con fórmulas matemáticas, ni con experimentos científicos, ni con argumentos filosóficos y conceptos, ni con penitencia y ayuno. Se logra solo teniendo fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso el niño del poema encontró a Dios y los otros no lo encontraron. Y tú, mi querido amigo, mi querido hermano, hoy yo te invito a tener fe, a creer. Es una decisión que tú debes tomar. O siempre habrá quien pueda presentar por acá una supuesta evidencia en contra de la fe, en contra de la existencia de Dios. Nunca en este mundo vamos a poder decir, oh, ya se demostró, y se callaron la boca todos los incrédulos. ¿Por qué? Porque la fe es esencial para la salvación. Porque así como tengo fe que Dios existe, que lo creó todo, también tengo la fe de que cuando Cristo murió sobre la cruz, Él, el perfecto, el que es siendo Dios, se hizo hombre, pagó por mis pecados y me da su Espíritu Santo para que yo tenga poder para vivir una vida nueva con Él. Mi querido amigo, mi querido hermano, te estoy llamando para que tomes la decisión hoy de creer, para que hoy tomes la decisión de tener fe, y ejerciendo esa fe, entonces aceptes a Cristo como Salvador, el que murió por ti y resucitó en tu favor. Y esté a la diestra de Dios intercediendo por ti y por mí y dándonos desde ahí, dispensándonos el poder del Espíritu Santo. Quiero repetir, te estoy llamando, te estoy invitando. No lo dejes para mañana, porque mañana nadie tiene la certeza de que va a estar vivo, ni siquiera de que un rato. Por lo tanto, te invito a que aceptes a Cristo. Y te invito a que te acerques, que contactes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, para que allí podamos ayudarte mucho más profundamente, mucho más abarcantemente que un ratito que converso contigo aquí en esta pantalla. Dios te bendiga y quiero orar contigo y por ti. Padre Celestial, gracias porque hoy, Señor, que estamos vivos, que tenemos oportunidad en este momento, tu Espíritu Santo nos está llamando para que entreguemos nuestros corazones a ti, aceptemos a Cristo como Salvador y comencemos a vivir una vida nueva en el Espíritu. El Espíritu Santo que tú nos envías, porque lo has prometido y lo creemos, Señor, tenemos fe. Bendice a mi amigo y a mi amiga, Señor, que ellos puedan tomar una decisión de fe y no esperar hasta que supuestamente un día todas las dudas queden resueltas, porque eso no va a suceder hasta que veamos aparecer a Cristo en las nubes del cielo. Entonces aún los que no creyeron tendrán que creer en ese día, pero ya no es una creencia para salvación, sino es una creencia para resignarse a ver lo que perdieron. Señor, bendice a mi amigo y a mi amiga. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y mañana quiero estar vivo y que tú estés vivo para seguirte hablando. Pero recuerda, tu único momento de certeza es ahora. Te invito para mañana, si estamos vivos, y gózate, disfruta, vive con alegría este pensamiento poderoso que dice: Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama.